Hermanas y hermanos míos, les agradezco que hayan venido a la catedral esta mañana, porque vean qué hermoso esta asamblea. Está representada la Iglesia diocesana, ustedes los laicos, la vida consagrada, el seminario, sus hermanos sacerdotes y su servidor como obispo. El Papa eso quiere que sea el sínodo, toda la Iglesia. Los sínodos son muy antiguos. Empezaron desde los primeros siglos de la Iglesia, pero después del Concilio Vaticano II, como el concilio no pudo agotar todos los temas, entonces el Papa Paulo VI quedó que cada 4 años se hiciera una especie de consulta sobre algún tema y solamente iban un grupo de más de 250 obispos en nombre de toda la Iglesia, y el Papa los escuchaba. En los últimos sínodos, el Papa ha invitado a que se escuchara la voz de las familias, después que se escuchara la voz de la vida consagrada, últimamente la voz de los jóvenes, la voz de todos los países del continente sudamericano, la Amazonía. Pero hoy la novedad es que el Papa quiere que escuchar a toda la Iglesia. En ese proceso entramos hoy. Hace 8 días el Papa lo inició en Roma y hoy ha pedido que en todas las diócesis se abra el sínodo. Todos entramos en esta etapa. Nadie puede decir, yo estoy ajeno. ¿Por qué? Repitan conmigo las palabras del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Pero repítanlo fuerte, hay que creerlo. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha enviado. Porque me ha ungido. Porque me ha enviado a liberar. A sacar de las tinieblas. Hermanos, esto lo tenemos que creer. Levante la mano los que estén bautizados. Levante la mano los que están confirmados o estamos. Vean, todos los que estamos bautizados y todos los que estamos confirmados tenemos la unción real del Señor. ¿Qué tenemos? La unción real. Por eso no puedo permanecer ajeno, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor me ha enviado, el Espíritu del Señor permanece en mí. El Espíritu Santo habita en su iglesia, habita en cada uno de nosotros. Por eso después del ofertorio los van a incensar, porque el Espíritu Santo permanece en mis hermanos sacerdotes y permanece en todo el pueblo de Dios. ¿Cómo quiere el Papa que sea este sínodo? Empezamos hoy la fase de consulta, que la terminaremos en abril. Después de esta fase de consulta, se sacará un documento preparatorio en los primeros meses del verano, se estudiará en toda la iglesia y después en octubre del 2023 se habrán recogido todas las aportaciones de la iglesia. La consulta empieza y la consulta está en base a 2 preguntas que podemos resumir. ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Y qué quiere Dios de esta iglesia? Por eso, vean, este logotipo aquí del sínodo, es un poco lo hemos representado en la procesión de entrada, unas familias jóvenes, unas familias, algunos hermanos mayores, alguien que está con cierta diferencia de capacidades. No va el obispo adelante, sino vean, vamos atrás en el logotipo, va una religiosa, porque el Espíritu Santo está en todos. Y estos 3 verbos nos tienen que servir durante este tiempo. Comunión. La iglesia es un misterio de comunión, porque la iglesia nace de la Trinidad. La Trinidad es el misterio de comunión, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que une a las 3 divinas personas es el amor. La familia es un misterio de comunión. La parroquia, la diócesis, tiene que ser un misterio de comunión.
Pero después de ese misterio, porque somos una comunión, somos la familia de los hijos de Dios, una comunidad de personas unidas por el amor, nadie puede decir, yo no puedo entrar a eso. No, todos tenemos que participar. Es la segunda palabra. Nadie puede decir, a mí no me interesa. Yo les invito a que le pidamos al Señor una gracia. Líbranos de la esclerosis espiritual. ¿De qué nos tiene que librar el Espíritu Santo? ¿Cuál es la esclerosis espiritual? No se puede. Siempre se ha hecho así. ¿Para qué? No tiene sentido. Todo está de cabeza. Eso es como decir, el Espíritu Santo no funciona. Hay que pedirle al Espíritu Santo, líbranos de la esclerosis espiritual. Todos tenemos que participar. Y lo tercero, tenemos que discernir. ¿Qué nos está pidiendo el Espíritu Santo? Ayer se los decía en una reunión que tuvimos digital, el Papa no ha tenido miedo a decir, la Iglesia está en crisis. Si la Iglesia Universal está en crisis, Ciudad Obregón no se salva. Ciudad Obregón también está en crisis, no tengamos miedo. Y no es para venirnos abajo, sino ¿qué tenemos que hacer? Para relanzarnos, creyendo que el Señor está con nosotros, y entonces discernir. Y para muestra un botón, el seminario cumple 60 años. ¿Saben cuántos seminaristas entraron este año? 2. Eso significa que nos ha faltado orar a todos, nos ha faltado entusiasmar. La crisis está en las familias y está en nosotros los sacerdotes. En todos está la crisis. Nos ha faltado entusiasmar, nos ha faltado motivar. El hecho de que 2 seminaristas hayan entrado es síntoma de que estamos en crisis. Pero hermanos, no tengamos miedo. Este es nuestro tiempo. Estos 3 verbos, comunión, participación y discernir, el Espíritu Santo. Pero hay un peligro en este proceso. Y hoy la palabra de Dios nos habla de eso. Es el peligro de todos los tiempos desde que estaba Jesús. Jesús ha determinado, estamos en el capítulo 10 de San Marcos, ha tomado la firme determinación de ir a Jerusalén. Jesús va ya a la pasión, va ya al misterio pascual, a la pasión, a la muerte y a la resurrección. Mientras este es el plan de Jesús, 2 de los discípulos, Santiago y Juan, de los discípulos más cercanos. Jesús tenía 3 discípulos cercanos, a Pedro, a Santiago y a Juan. 2 de ellos le dicen, Maestro, queremos pedirte un favor, sentarnos uno a tu derecha y a otro a tu izquierda, ahora que establezcas tu reino. Hoy le diríamos, uno quiere ser ministro secretario de Gobernación y el otro ministro secretario de Economía. Los discípulos que están buscando un buen hueso, y los otros 10 discípulos se molestaron, se indignaron. ¿Por qué habían pedido eso? Porque los otros 10 discípulos también querían un buen hueso y se molestaron porque estos se les adelantaron. San Juan Nepomuceno un día le dice al Señor, Señor, ¿por qué no hiciste a los discípulos totalmente valientes, fuertes? Mira nomás, para puras vergüenzas, peleándose los 12. ¿Quién es el primer lugar? Hermanos, esta es la tentación de estos 2000 años. El primer lugar, el grupo parroquial que piensa que su grupo es lo máximo, el párroco que piensa que su parroquia es lo máximo, el obispo que quiere que su diócesis sea lo máximo. Todos queremos siempre en el corazón el primer lugar. Y la madre, la hermana que quiere ser superiora, y la superiora que quiere ser superiora general. Y en el matrimonio también, quién manda más y quién encabeza y quién dirige todo. Y Jesús hoy nos dice en el Evangelio el antídoto para este sínodo y para cada uno de nosotros. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor.
Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Para que la iglesia funcione, necesitamos esto, entender las palabras de Jesús. Les invito, con respeto a ustedes laicos, ustedes los que están casados, no se casaron para que los sirvieran. La esposa se casa para servir al esposo. El esposo se casa para servir a la esposa. Los papás tienen hijos no para que después les cobren la factura, para que me veas el día de mañana, te preocupes de mí, para servir a los hijos. Las queridas hermanas de la vida consagrada han entrado en esta vida para servir. Nosotros como sacerdotes, los seminaristas, han entrado al seminario, solo hay un fin, para servir. Siempre está la tentación, querer siempre sentarme a la derecha o sentarme a la izquierda. ¿Qué necesitamos en este proceso sinodal? Necesitamos primero oración. Esto es el primer paso que el Papa nos está pidiendo, orar, solamente escuchando al Señor. Por eso hemos entrado con la palabra de Dios en procesión, se ha entronizado el libro de los Evangelios. Escuchar al Señor, después escucharnos entre nosotros, cómo estamos, qué quiere Dios, discernir, analizar, estar en comunión y por último, la misión. No podemos quedarnos con el tesoro de Jesús. Si me he encontrado con el Señor, no me puedo quedar con este tesoro. Es para compartir. No tendría sentido. Imagínense la cruz, solamente el leño vertical. ¿Jesús podría sostenerse de la cruz? No. La cruz tiene dos leños, el vertical y el horizontal. El leño vertical me tiene que llevar a Dios. Pero si mi relación con Dios es auténtica, entonces automáticamente me tiene que llevar al encuentro con el hermano. Les invito a esto, hermanos, a entrar en este proceso de la iglesia sinodal. Sinodal, ¿qué significa? Todos vamos caminando juntos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19, el 25, a los discípulos se les llamaba seguidores del camino. Todos vamos en camino. Alguien va a 20 y alguien va a 60 y alguien va a 80. Todos vamos en camino. Oremos este tiempo. Están las reliquias de Santa Margarita María de Alacoque, que es una reliquia de primer grado. Pidámosle esta mañana a ella que interceda, a ella que se le reveló el corazón de Jesús, que experimentemos, ¿qué cosa? El amor de Jesús. Lo que dice San Pablo, la profundidad, la anchura, el abismo de la misericordia de Jesús. En el capítulo de San Juan, el capítulo 3, no recuerdo, el discípulo amado se recostó en el pecho de Jesús. Margarita María de Alacoque experimenta los latidos del corazón de Cristo. Eso necesitamos cada uno de nosotros, experimentar los latidos del corazón de Jesús, pero teniendo bien presente que Jesús no ha venido a ser servido, sino a servir, a dar la vida por los demás. Así sea.